religiones con mayor cantidad de fieles en el mundo, no atribuye su espiritualidad ni sus creencias a ningún dios. Es la religión más numerosa e influyente del no teísmo. El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un Dios creador o absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal. Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños. Para el budismo, el vacío, el silencio y el mundo de lo insinuado sobre lo manifiesto son esenciales. Al día de hoy, todavía no se sabe exactamente cuándo tuvo origen el budismo. Los primeros registros que existen son de unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, cuando el emperador indio llamado Asoka se convirtió al budismo y lo transformó en la fe oficial del Imperio Maurya, el primer gran imperio de la India. De esa época datan los primeros registros escritos del origen de esta religión. En ellos se habla de su fundador, un hombre llamado Buda, que vivió 5 siglos antes de Cristo en el norte de la India y predicó allí su doctrina. Buda era hijo de una familia rica de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama. Su padre lo rodeó de un extraordinario lujo con una intención muy noble. Creía que de esa forma apartaría a su pequeño niño de toda tristeza. Así es que fue creciendo Siddhartha, ignorando que existiera la posibilidad de dolor, sufrimiento, incluso la misma muerte. Pero lo inevitable sucedió cuando Siddhartha era aún un adolescente. Fueron 4 hechos que lo transformaron para siempre. El primero de ellos, un encuentro con un débil anciano. El segundo con un enfermo convaleciente. Y el tercero con el cuerpo de un hombre muerto que era llevado a su entierro. Así fue como comprendió por primera vez que la enfermedad, la vejez y la misma muerte eran un destino común para todos los que tuvieran vida. Pero el cuarto episodio fue tal vez el que más lo impactó. Fue un encuentro con un religioso que se encontraba en la pobreza porque había renunciado al lujo y todos los placeres materiales para encontrar allí su paz espiritual. La admiración fue tan grande que decidió seguir su ejemplo. Siddhartha abandonó su palacio y su familia para convertirse en un ermitaño. Los siguientes 7 años los pasó en un bosque, castigándose y extenuando su cuerpo buscando encontrar su propia paz espiritual. Pero ni los días y noches sin comer, ni las heridas en el cuerpo lograron el objetivo, y comprendió que por ese camino no lo lograría jamás. Una noche, sentado bajo un árbol y sumido en profundos pensamientos, encontró la lucidez y se le reveló toda la verdad. Siddhartha llegó a la convicción de que ambos extremos, el lujo y el ascetismo, estaban lejos del camino corriente, y que el verdadero camino era el intermedio, el que lleva a la serenidad y a la instrucción del espíritu. Desde ese momento, su nombre cambió a Buda, que quiere decir el despierto o el iluminado, y pasó los siguientes 40 años predicando hasta que la muerte lo encontró.
Sus discípulos siguieron transmitiendo sus enseñanzas por los siglos de los siglos, expandiendo la religión por el mundo hasta convertirla en la más importante del no teísmo. Una religión sin Dios. Aunque el budismo tiene un vasto número de escrituras y prácticas, el núcleo del budismo son las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades fueron descubiertas por Buda en su iluminación y comunicadas en su primer sermón. La vida incluye sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo propone un camino con el que se intentan evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente y corazón por medio de la meditación y la plena conciencia del presente de manera continua. Para recorrer este camino, los practicantes budistas se apoyan en el noble camino óctuple. El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales. En la simbología budista, el noble camino es representado con la rueda del Dharma, en donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general. El noble camino óctuple incluye una serie de recomendaciones como actuar correctamente, estar presente, hablar adecuadamente. Seguirlo conduce finalmente al nirvana. A pesar de ser un concepto que ocupa un lugar central en la filosofía budista, el nirvana nunca pudo ser definido con total precisión. Para algunos es la inexistencia completa. Para otros es la supresión de la existencia accesible al conocimiento. Para algunos, el nirvana es accesible en la vida del hombre, pero otros sostienen que solo se puede acceder a él después de la muerte del cuerpo. De cualquier manera, el nirvana es considerado un estado de liberación. Los lugares más sagrados del budismo tienen un gran significado simbólico para sus fieles. Los más conocidos son Lumbini en Nepal, donde nació Buda, y otras 3 ciudades en la India: Bodh Gaya, donde Buda encontró la revelación; Saranath, donde Buda dio su primer sermón; y Kushinara, donde Buda alcanzó el nirvana. Aunque no existen órdenes jerárquicos entre los budistas, en su intento de alcanzar el nirvana, los practicantes y monjes han creado monasterios donde se promueve la formación espiritual. Hay quienes deciden emprender la formación como monjes budistas, que son los encargados de preservar y transmitir la fe, permaneciendo en el monasterio por largo tiempo. Y hay quienes asisten por periodos variables. En ambos casos, se está autorizado a salir del monasterio y llevar una vida familiar. Los países donde más se practica esta religión son Birmania, Bután, Camboya, China, Corea del Sur, Japón, Mongolia,
Laos, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Vietnam. El número de seguidores es tan variado que algunos dicen que serían 230 millones de personas, mientras otros aseguran que alcanza a los 1.700 millones de fieles. De cualquier modo, son muchos los que creen en una religión sin Dios.